Bienvenida Sandra Guadalupe Rodríguez Argüelles a este proceso de designación de los consejos distritales electorales. Es una entrevista en la que se va a realizar precisamente para conocer un poquito más acerca de tu trayectoria, de tu experiencia laboral, si tienes algo en materia electoral también, y ver cuál ha sido tu desempeño, ¿no? Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. La duración de la entrevista van a ser 10 minutos aproximadamente, en lo cual te haré una serie de preguntas y pues nada más recalcar que sí hay que ser concretos en contestarlas para tener el tiempo suficiente de anotarlas, ¿no? Tengo aquí, Sandra, que dentro de tu experiencia que tienes laboral, tu trayectoria laboral, has sido fuiste secretaria fedataria, ¿verdad? Ya hace algunos años. Pues recién egresada de la universidad, precisamente. Hace algunos años. Dentro del área de programas asistenciales. Bueno, he tenido cierta trayectoria, son 11 años los que tengo laborando ahí. 11 años dentro del DIF. Así es, fui jefa del programa Escuela para Padres, después estuve en el programa de desarrollo comunitario en la jefatura también, después estuve en riesgos psicosociales, que fue una conjunción del programa Escuela para Padres con el programa de riesgos psicosociales que se dedica a niños y jóvenes y adolescentes. Y actualmente estoy en el área de programas asistenciales, le comentaba, apoyando ahí a los más necesitados de los necesitados. De veras que si en algún momento se enfrió un poquito mi vocación de servicio, porque tiendo mucho por ese aspecto, ahí se vino nuevamente a recuperar, porque vemos la necesidad de la gente. Muy bien, mencióname dentro de esto, entonces, por qué el brincar ahora, el cambiar, vaya, de área, ahora nuevamente a retomar lo que viene siendo lo electoral? ¿Cuál es tu interés por participar y qué aporte le darías a esta integración de consejos distritales? Licenciada, mire, me parece que este es un momento crucial en la vida de nuestro país. Yo creo que lo he escuchado en esta mañana varias ocasiones, pero creo que mucha gente nos ha movido mucho lo que fue esta transición de gobierno tan reciente, pero sobre todo desde el proceso electoral federal. Ver ciertas cuestiones, cierto desenvolvimiento. A mi opinión muy personal, creo que, por desgracia, la materia electoral en cuanto a la oferta que nos hacen como ciudadanos se ha venido denigrando muchísimo. Y me despertó más bien de nueva cuenta el estar ahí presente, el estar ahí para poder contribuir un poco con la experiencia que he tenido. Como le digo, tengo un poco de ese rollo de vocación de servicio, entonces sí me llama mucho la atención esa cuestión. No voy a cambiar a lo mejor todo el mundo, pero al menos en mi distrito una exigencia de una mayor calidad, una prestancia, estar atentas a lo que va a ocurrir, la toma de decisiones en cuanto a lo que se va a tomar en cuenta para ciertas cuestiones como determinación de casillas, etcétera, etcétera. Pues yo creo que eso es lo que me mueve en este momento. Muy bien. Y platícame algo de esta experiencia que ya traes. Relátame una experiencia en la cual hayas tenido que sentir, que hayas sentido presión por parte de terceras personas para tomar una decisión y cómo reaccionaste ante ello para cambiarlo. En cuanto a mi trabajo actual. En cuanto al trabajo que tú quieras, pero una experiencia en la que hayas sentido presión por parte de terceros para cambiar una decisión que tú sabías que era la correcta o que pudiste haberla cambiado. Hay algo que me causó, digamos, no conflicto, pero cierto enfrentamiento para poder dirimir esa situación.
cuando yo estaba como jefa de escuela para padres, este programa, el DIF tiene la licencia de uso, más no es una licencia abierta a poder hacer ciertos cambios, etcétera, etcétera. Entonces se veía una estrategia de hacer cambios precisamente al programa. El programa está diseñado por un conjunto de doctoras de Tijuana. Entonces, pues yo no estaba de acuerdo por cuestiones legales, por cuestiones de confianza. También las doctoras entregaron el programa a DIF y DIF que le hiciera ciertos cortes a temáticas, a tiempos, etcétera, pues no estaba muy de acuerdo. Entonces, el planteamiento que me hacían mis autoridades superiores y tener que convencerlos del por qué lleva un planteamiento de una revisión primero a título personal y luego familiar. Pero ¿cuál fue ahí tu intervención o cómo fue que se resolvió esta situación? Al explicarles lo que sucedería, se hizo un análisis y un replanteamiento. Ok, podemos hacer un tipo express o un tipo programa acortado a 5 sesiones para poder atender a los padres de familia que sus hijos entrarían a preparatoria y se pudiera convertir en un requisito obligatorio, pero siempre y cuando se le planteara a las doctoras que son las autoras del programa, haciéndoles ver que la cobertura que tendríamos sería mucho más amplia y sería una de las etapas más difíciles de los hijos, que sería la adolescencia. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Pues imagínense, nada más le doy números así, atendimos a la preparatoria en Tijuana, la Lázaro Cárdenas, la preparatoria federal, y ahí teníamos graduaciones de 1.500, 1.700 padres de familia que cursaban, y posteriormente, sí, la mayoría salían muy en ¿no? Nos llegaban, no sé, 200. Entonces podríamos decir que los resultados fueron satisfactorios. Sí, 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 por el testimonio que los padres de familia nos daban al final, un agradecimiento en saber que las cosas a veces no las estaban realizando como ellos hubieran querido o pensaban que estaban bien. Muy bien. Nárrame alguna experiencia profesional en la que, porque esta iba más bien encaminada a que tú hablabas colegiadamente, pero alguna donde hayas tenido una presión por parte de terceras personas para hacer algo que tú considerabas que no era debido o lo correcto, y cómo reaccionaste ante ello. Pues en este caso pudiera ser nosotros, bueno, ese mismo programa trabaja con personas voluntarias que se les proporciona un incentivo muy pequeño, la verdad, porque es más bien se constituye como tipo voluntariado. En un momento dado se pretendía que se dieran de alta en el SAT. Entonces era muy difícil para ellos, o sea, si era muy pequeña la contribución que les dábamos, pagar contador, etcétera, etcétera. Ahí tuve que negociar con este equipo de voluntarios y con la persona que estaba a cargo de la dirección administrativa, explicando las dos cuestiones y llegando a un punto medio donde se pudo evitar que ellos lo hicieran a través del SAT, pero DIF absorbió esa carga de hacer ellos la declaración de los impuestos que se le tenían por esa pequeña contribución a las personas. Entonces, dentro de lo que cabe, o sea, se pedía algo que para mi punto de vista y de acuerdo con poco conocimiento de la norma fiscal que tenía, iba a ser en detrimento de nuestros voluntarios,
pero que también obligaban al DIF. Entonces se encontró el punto medio donde se pudiera llegar a buen término las dos partes. Ok, pero en este punto medio lo encontró ¿quién? ¿Tú contribuiste para que se llegara o fue Sí. otras terceras personas? No, en ese caso tuve que hacer esa investigación de cuál podría ser la vía fiscal más idónea para que las dos partes no incurrieran en una omisión, pero que tampoco se perjudicaran ninguna de las dos. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra Guadalupe, por esta entrevista Gracias. y por tu tiempo. No, gracias a Estaremos usted. terminando siendo ya